nombre es José Eduardo Domínguez, soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Venimos trabajando bueno, somos el único sindicato del sector agua que existe en la República Dominicana y precisamente hemos tomado la bandera de lucha en contra de lo que tiene que ver con la privatización, porque aunque en República Dominicana hay una ley, o sea, un anteproyecto de ley de hace aproximadamente 20 años en el Congreso, pero siempre se vive tratando de sacar, y precisamente hay sectores interesados precisamente en que haya, nosotros hemos dicho claro en nuestro país que no estamos en contra de que haya un marco regulatorio del sector agua. Lo que nosotros estamos total y radicalmente en desacuerdo es con que a esa ley se abra la brecha y la ventana de la privatización de recursos del sector agua, porque como hemos visto desde Naciones Unidas, desde la ISP, desde el mismo Papa Francisco también, que ha tenido una posición muy clara con respecto al agua como un derecho humano fundamental para la vida. O sea, si inmediatamente comenzamos a privatizar el agua, eso significa disminuir la posibilidad de que la población tenga un acceso directo a un recurso tan importante como es el agua potable. O sea, entonces eso significa de que empobrecemos a la población inmediatamente, le quitamos o restringimos estos derechos donde realmente convertimos al agua en una mercancía, en que sea algo comercial. Entonces, precisamente nosotros decimos, el sector que está llamado a garantizar el sector agua, el agua potable, el acceso abierto para todos, es el Estado. Muy bien. ¿Cuántas empresas, cómo está organizado el sector de agua y saneamiento en la República Dominicana, más o menos? ¿Cuántas? Bueno, en la República Dominicana hay empresas, instituciones que tienen que ver con el agua. Las más importantes son el INDRI, o sea, INAPA y varias corporaciones. Nosotros, donde yo trabajo, tenemos alrededor de 8 corporaciones, o sea que son corporaciones, institutos, esos son, podemos decir, provinciales, o sí, provinciales son aproximadamente 8 que se encargan de darle servicio de agua a parte de las ciudades más importantes de la República Dominicana. Bueno, la más vieja de las CORA la tenemos en la capital, que es la CAS. En Santiago tenemos la Corporación del Acueducto de Alcantarillado Corazán, a la que yo pertenezco. Entonces, la Romana, tenemos Cora Romana, Corarún, en Puerto Plata, en La Vega, y hay otras también que se están trabajando para ello, pero estas son las más importantes. Tenemos, ya decíamos, INAPA también, que es ya la que le daba, o sea, que era la responsable de suministrarle agua potable ya prácticamente a nivel nacional. Y el INDRI básicamente es la que tiene que ver con el agua para allá, pero para lo que tiene que ver para la agricultura, para riego. Muy bien. Sí. ¿Y el proceso de privatización cómo viene? ¿Han puesto una nueva ley? El asunto está todavía en stand-by, pero esa no es la palabra, sino está en el Congreso, pero porque hay intereses encontrados, pero también porque el mismo Estado está consciente de que por la misma denuncia que se han hecho también, porque nosotros como sindicato hemos también asumido un grado de responsabilidad en lo que es la defensa del agua dentro de lo que tiene que ver del sector público, como decíamos, como garantía para que sea garante de que este sea acceso común a toda la población. Entonces, pero sí está latente, hay sectores que están empujando para que precisamente se privatice, porque en los anteproyectos de ley, que precisamente yo tenía interés de traer
ejemplar. Digo, hay varios anteproyectos de varios diputados y senadores, pero hay otros que se destacan más que otros. En esos anteproyectos también nos quieren vender la privatización. Hay como una especie de engaño también, porque se nos dice que con la privatización del sector agua, pero oiga que parece contradictorio, que con la privatización del sector agua se va a mejorar el servicio a la población. O sea que incluso que se le va a disminuir la tarifa. La tarifa va a ser disminuida, que va a ser un servicio más eficiente, que la calidad también se va a mejorar, donde todo el mundo sabe, y precisamente hemos visto los trabajos que usted ha hecho, que lo hemos tomado también como punto de referencia. Incluso el primer trabajo que nosotros hicimos como sindicato, lo tomamos gran parte de un trabajo que usted ha publicado, también lo tomamos como referencia sin saber de que realmente era usted, pero realmente no ha servido de mucho, y ahí fue un trabajo que nosotros difundimos, un llamado a la conciencia nacional para crear conciencia en la población y en el mismo Estado también de lo perjudicial, de lo dañino que esto iba a ser para la población, para el país, porque precisamente nosotros no solamente, aunque somos sindicatos del sector agua, que funcionamos a nivel de la ciudad de Santiago, pero no solamente nos circunscribimos a Santiago, sino lo vemos para todo el país. Incluso nos hemos desplazado a otras zonas de nuestro país también a crear conciencia, a concientizar a la gente y a unificarnos con otros sectores importantes también para llevar ese tipo que eso no jamás se materialice este proceso de privatización, porque sabemos lo perjudicial que eso va a ser para nuestra población y precisamente para los sectores más vulnerables. Entonces, en esa parte nosotros estamos enfocados, porque precisamente el que está, como decíamos, que nos dicen en ese anteproyecto, legisladores, que eso va a mejorar, nosotros sabemos que todo lo contrario, porque lo que hemos visto a lo largo y lo ancho de América Latina, para no decir, no salirnos de nuestro continente, pero sabemos que también lo ha sido por igual en Europa y en Asia, lo pernicioso que esto ha sido, donde se ha privatizado el sector en América Latina, los grandes conflictos sociales que eso ha ocasionado, las dificultades que eso le ha traído a la población y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros sabemos también donde se ha encarecido el servicio, donde la calidad no ha sido tampoco la que se le ha ofrecido a la población. O sea que todo esto de privatización, esto es un mayúsculo engaño, donde ninguno de nosotros podemos caer en eso, y tenemos que concientizar a la población permanentemente de que no podemos permitir de que el recurso agua potable, que es un derecho humano fundamental y establecido, como hemos dicho, desde Naciones Unidas, el Papa Francisco, la Internacional de Servicios Públicos, nuestro sindicato, eso se materialice jamás de lo que tiene que ver con la privatización de este recurso tan vital, que también lo vemos de diferente óptica, porque vemos que a medida que se va complicando el asunto con la disminución del agua, con la contaminación, el problema también que significa el cambio climático para lo que es el agua, entonces estamos llamados a ponerle todos los días, nada más no velar para que el agua se maneje desde el punto de vista del área del Estado, sino también crear conciencia en la gente en la que la consumimos, de que hay que cuidarla, de que no la podemos contaminar y de que debemos velar para que este recurso, realmente mientras nosotros podamos, la vida la vamos a tener, podemos decir, mientras podamos garantizar de que tengamos agua indiscutiblemente. El tema de las afectaciones de las fuentes de agua y también en general de los bienes naturales,
¿Qué tipo de conflictos, qué tipo de movilizaciones existen en los que ustedes también de algún modo se conecten o se involucren? Me refiero a los impactos que a veces tiene el extractivismo, sea la minería o algunas otras formas. El propio turismo a veces aparece como extractivista en algunos lugares. Sí, todo esto porque precisamente una de las situaciones que viene a provocar es precisamente, en primer lugar, a convertir el agua en un recurso de un grupo pequeño, ¿verdad? En una mercancía, pero la otra parte es la contaminación, o sea que las mineras vienen a crear una degradación en el agua terrible, o sea, y eso lo tenemos en nuestro país. Bueno, nosotros recientemente hemos librado grandes luchas, tanto con el asunto de Lomas de Miranda, que es un pulmón acuífero de los principales de la República Dominicana, y que han habido pretensiones directas y un conflicto permanente en la actualidad de explotar esa minera, donde eso va a afectar directamente todo lo que es las principales fuentes de agua de nuestro país. Pero también tuvimos lo que fue las pretensiones también del Estado de explotar las minas de San Juan de la Maguana, donde iba a contaminar una de las principales fuentes de agua de lo que se llama el Valle de San Juan. O sea, tenemos la presa de Sabaneta, que es uno de las grandes fuentes de agua de la región sur del país, donde va a afectar más de 1 millón de personas. Entonces, precisamente, pero gracias a la movilidad que ha habido de los sindicatos, de la iglesia, las iglesias, tanto la iglesia católica, los grupos sociales, los sindicatos, todos estuvimos involucrados en los grupos ecologistas, estuvimos involucrados en la defensa de impedir que se materializara la explotación de esa mina. Entonces, que iba a afectar directamente la fuente de lo que es la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana, que abastece una región inmensa, no solamente que abastece de agua, sino también para la producción agrícola, la producción de alimentos también, que va a ser algo que nos va a afectar. Pero también tenemos el asunto de la presa de la minera de la Barrigol también, que ha sido en cuestión de contaminación ambiental otro gran dolor de cabeza también, aparte de los abusos laborales que se cometen de esas empresas contra los trabajadores. También es una gran fuente de contaminación que tenemos también en la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí, en la República Dominicana. Y en relación con este tema, toda América Latina, pero algunos países más que otros, ciertamente aquí, por ejemplo, Guatemala, Honduras, el tema de la violencia contra quienes militan para proteger desde un río, sí, el río de la comunidad, hasta una empresa pública, o para proteger el agua de la contaminación de las mineras, está siendo confrontado con mucha violencia por parte del Estado, pero también por parte de otros actores, ¿no? Acaban de condenar en Honduras personas vinculadas a la empresa que estaba construyendo una represa, e incluso militares de Estados Unidos que ahora trabajaban para esa empresa como, no sé, como me imagino, gente de seguridad o vaya que saber qué, y los han condenado por el asesinato de una militante, ¿no? ¿Cómo es en República Dominicana? ¿Tienen niveles de violencia o es un poco menos complicado para ustedes el desarrollo de esas actividades de lucha? Déjeme decirle, yo pienso que el patrón en este estado de situación con respecto a lo que tiene que ver con las mineras, con la contaminación, es el mismo patrón a lo largo y ancho de América Latina, porque en nuestro país también hemos tenido muertos también, aunque quizás no en la magnitud de que la tenemos aquí por ejemplo, el caso de Honduras, el caso ya directo, podemos decir de Berta, ¿verdad? Que fue un caso, pero se da con mucha frecuencia, pero también vemos los casos de Colombia, pero también
los casos de Brasil que vemos, pero en mi país también han habido muertos y la violencia no se deja, no se mantiene ausente tampoco. Es una situación latente, permanente. Las amenazas también son permanentes que tenemos en contra de lo que defendemos, el medio ambiente y el agua. El agua es una situación que no hay ninguna diferencia. Es el mismo patrón, el mismo comportamiento de esos sectores en contra de lo que defendemos también el agua y el medio ambiente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión que desee agregar? No, agradecerle a usted la oportunidad que nos da de verdad de poder externar nuestro punto de vista sobre esta situación, de verdad, porque es uno de los casos que a nosotros nos preocupa, porque de esto depende de lo que dejemos de hacer o hagamos hoy, va a depender el futuro de la humanidad.